A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, vamos a estar arrancando con este hermoso mensaje de este día para mirar lo que el Señor nos regala en la primera carta de Tesalónica. En el capítulo 4 nos habla el Señor de la vida que agrada a Dios, ¿verdad? Y nos hace algunas exhortaciones sobre cómo debemos conducirnos, cómo agradar a Dios. Ayer hablábamos de que la única manera de agradar a Dios es con nuestra fe. Es con nuestra fe. La única manera de agradar a Dios es con nuestra fe. Nada más. Nada más. Pastor, que la adoración, que la alabanza, no. Si no hay fe, usted puede cantar una adoración, usted puede cantar una alabanza y no sucede nada. La canta porque le gusta, porque le llama la atención, porque a usted le gusta. Hay hermanos que uno se encuentra, hermanas. No es que a mí me gusta cantarle a Dios, pero es que la palabra no habla del que usted agrada a Dios con el cántico. La palabra dice que usted debe agradar a Dios, agrada a Dios. Usted agrada a Dios con la fe. Con la fe. Entonces fíjense que en la primera carta de Tesalónica, Pablo da algunas instrucciones en el nombre del Señor Jesús, sobre todo la parte de la santificación, la parte de la lealtad, de la pureza, del hogar, unas advertencias, también da algunas advertencias, también da algunas cosas de reconciliación con el hermano. Y bueno, nos llama mucho la atención allí en todo lo que nosotros podemos despreciar los consejos, las recomendaciones de la palabra del Señor. El que desecha, no desecha al hombre, sino a Dios, dice la palabra, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces el que desecha estas cosas, obviamente desecha el Espíritu Santo. Y ahí es donde comienza algo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. Y el que blasfema contra el Espíritu Santo, pues usted sabe cuál es el resultado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, también nos habla el apóstol Pablo en 1 Tesalónica capítulo 4 sobre el amor fraternal. Él algo así como que dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque él dice que ya ustedes han aprendido de Dios que se tienen que amar unos a otros en amor fraternal. Fíjate que nos habla de un amor fraternal, que sería catalogado como el amor filos, amor fraterno. La Biblia creo que nos habla únicamente de dos clases o dos tipos de amor, el amor fraternal y el amor ágape. El amor fraternal y el amor ágape. Sí, habla aquí en el griego original, en la G5360, el amor Filadelfia, fíjate, Filadelfia, que significa afecto fraternal, amor fraternal, afecto. Entonces, solamente se encuentra el amor fraternal, el amor filos, que le llaman filos, y el amor ágape. El amor eros no se encuentra acá en la Biblia. Bueno, yo no lo he encontrado hasta el momento. Pero algunos hablan del amor eros, pues obviamente un amor erótico, creo que viene de griega, eso de los griegos, de Grecia. Amor erótico tiene que ver con todo lo que es la parte del noviazgo matrimonial y todas estas cosas. Pero amor fraternal, amor filos, una fraternidad, una hermandad. Y también nos habla del amor ágape. Primera carta a los Corintios 13 nos habla del amor ágape. Y algunos, pues, hombre, en matrimonio, en las ceremonias, pues, leen esto como si fuera amor erótico. ¿Sí? Como si fuera amor filos, pero
no interpretan de que cuando el Señor dice que el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, no está hablando de otra cosa, sino está hablando de Cristo. Porque el amor es Cristo. El amor ágape viene de Dios, el amor ágape viene de Cristo. Entonces habla de Cristo. El Cristo es sufrido, Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia. Entonces lo relacionan y confunden y mezclan mucho este amor de 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, que no habla nada más sino del amor ágape. El amor de Dios es el amor ágape. Amor ágape. Entonces, Pablo le dice a los de Tesalónica, mire, el amor fraternal ya ustedes los aprendieron. No tienen que ejercitar nada porque ya ustedes lo están ejercitando todos los días. Y eso fue enseñado por Dios hacia ustedes. Y así lo hacen ustedes con todos los hermanos de las otras ciudades. Pero le impulsa, el apóstol Pablo impulsa de que ese amor fraternal se abunde más, no se debilite, no se debilite. Y también advierte algo muy hermoso que es el procurar tener tranquilidad. Ahí está la palabra clave del devocional de hoy. Tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces tenemos que mirar, es la parte importante que nos regala aquí la palabra sobre la tranquilidad. Tenemos que nosotros tener tranquilidad en las cosas para poder tomar las buenas decisiones. Ayer hablábamos de una balanza, la balanza de la fe, donde se encuentra en cada extremo la paciencia y la desesperación. Y este es continuo de lo que estamos hablando hoy, porque hoy nos habla de la tranquilidad, de ser, dice, sobrios. En algunas de las versiones, algunas de las palabras dice, hombre, sean sobrios en todas las cosas. ¿Qué sería la tranquilidad? Acuerdo a la Real Academia Española, pastor, ellos consideran la tranquilidad como un estado o una cualidad de una persona en lugar que se encuentra, en una persona que se encuentra en calma, una persona que se encuentra en quietud, una persona que se encuentra en paz, una persona que se encuentra en serenidad. ¿Sí? Que a pesar de los ruidos, de las perturbaciones, de los agobios, dice la palabra que en este mundo, aquí vamos a tener nosotros aflicciones, pero nosotros no nos podemos dejar consumir de las aflicciones. Aflicciones vamos a tener todos. Todos tenemos aflicciones. Hacemos una encuesta de 100 personas. Cuando vamos a mirar las estadísticas, de las 100 personas ninguna se escapa. Todos hemos tenido de una u otra forma aflicciones. Y eso dice la palabra en el Señor que vamos a tener nosotros aflicciones en este mundo. Cualquiera que sea una aflicción de enfermedad, una aflicción de economía, una aflicción de la sociedad, ¿sí? De laboral, emocional, religiosa, todas las cosas, política inclusive, van a afectar en una persona para llevarla a un nivel de intranquilidad, desesperarla y tomar malas decisiones. Por eso es que es necesario que usted, hermano, ayer hablamos con un hermano que estaba un poquito también con su proceso de angustia y el Señor va a enviar situaciones o escenarios de angustias, ¿verdad? A una persona que está angustiada. Esa es la prueba, es que esa es la prueba. Y fíjate que la persona que le llega a ese momento de angustia, me decía ayer que la tomó con mucha calma. Es que esa es la verdadera prueba del cristiano.
Es la verdadera prueba. Miren, nosotros tenemos, dice la primera carta, dice Isaías. El libro de Isaías, capítulo 11, es un capítulo donde el Señor nos revela a nosotros los espíritus que hay en nosotros. Una vez cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos a Cristo, aceptamos el nombre de Cristo en nuestro corazón, lo aceptamos, aceptamos el sacrificio, aceptamos la muerte y aceptamos la resurrección de Cristo. Aceptamos bautizarnos en Cristo. Ya yo acepté bautizarme en Cristo, entonces ya yo voy a arrancar con un oficio, con un ministerio, con un trabajo, algo laboral dentro del ministerio. No es por fuerza de hombre, sino porque usted ama al Señor. Fíjate que nos hablaba del amor, ¿verdad? Entonces, hombre, usted ama al Señor no porque le haya dado todo lo que le haya dado. Nunca diga que usted ama al Señor porque le ha dado casa, carro, beca, o le ha dado la universidad de su hijo, de su hija, o le ha dado la visa, o usted ha paseado. No, no. La respuesta bíblica, la respuesta evangélica, de que por qué, si me pregunta a mí, ¿por qué tú amas? ¿Por qué amas al Señor? ¿Tú lo amas? El Señor me ama, yo lo amo. ¿Por qué amas al Señor? Porque Él me amó primero. Y ahí tiene que ver mucho con la recompensa, tiene que ver mucho con, esto es algo que se entrega y se da también. La recompensa. Sí, el Señor me ama, yo lo amo, pero lo amo no por lo que me da. Yo tengo que amar al Señor por lo que es en mi vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Mucha gente anda equivocada con eso. No, porque me dio, porque entonces, no es así de esa manera. La parte bíblica es porque me amó tanto que aún siendo un sinvergüenza, aún siendo desobediente, indisciplinado, aún me ama así de esa manera, porque nosotros estamos siendo procesados, somos estructuras en proceso, no estamos del todo bien todavía. Y una de las cosas que el Señor nos da a nosotros cuando nos entregamos es que el Espíritu de Jehová repose en nosotros y nos da algo que se llama espíritu de consejo. Cuando alguien va a pedirle un consejo a usted puede estar con cantidad de situaciones en su vida, pero el deber suyo como cristiano evangélico, ¿verdad?, como mujer u hombre de Dios, es dar un consejo a pesar de los problemas que usted tenga, a pesar de la aflicción que usted tenga. Usted debe dar un... ¿Por qué? Porque hay un espíritu que reposa en nosotros que se llama el espíritu de consejo. Para eso tenemos que tener mucha tranquilidad, porque la intranquilidad nos lleva a tomar malas decisiones. Dice por allá en 1 Corintios capítulo 16, también habla un poquito de esto. Dice allí, 1 Corintios 16, 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, dice Pablo, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encamináis a donde vaya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Me gusta esta frase, si el Señor lo permite. Esto tiene que ver mucho con los planes. Si el Señor lo permite, dice por allá, creo que en Santiago, si el Señor lo permite, si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Yo pienso que esa es una de las frases comunes. Ya esa frase debe estar tallada en nuestra mente y debe ser expresada siempre por nuestra boca como cristianos evangélicos. A veces en el mundo dicen, no, si el Señor lo quiere, que lo haga, pero mentira, ellos lo hacen. No permiten de que el Señor lo haga, porque muchas veces Él es tan paciente para las cosas y nosotros somos tan desesperados y nos adelantamos a los hechos y creemos que vamos a ayudar a Dios de ninguna manera. Entonces, la frase grabada en nuestra boca, en nuestros labios, sería siempre como, si el Señor lo permite, o como dice Santiago, si el Señor quiere. Si Dios quiere y si Dios lo permite, se hace. Y si no, pues no se hace. No hay ningún
no debe haber ninguna intranquilidad con eso. Y dice, el apóstol Pablo le dice ahí a los de Corintios, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque Él hace la obra del Señor, así como yo. Tal parece que la recomendación que hace el apóstol Pablo acerca de Timoteo a la iglesia de Corintios era que Timoteo tenía que guardar un poquito más de tranquilidad. Al parecer como que Timoteo como que se desesperaba un poquito. Sí, era un poquito intranquilo. Y mire todas las advertencias que Pablo le hace a su hijo Timoteo. Que esté tranquilo, que esté sobrio. Habla de la sobriedad, porque la tranquilidad tiene que ver mucho con la sobriedad, con la paz, con la calma. ¿Sí? Entonces, él le advierte a los del pueblo de Corintio, a la iglesia de Corintio, mire, cuando venga Timoteo, que esté con ustedes, pero con tranquilidad, que no se vaya a angustiar por nada, pero nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz. Al parecer como que habían roces de algunas iglesias con Timoteo. Entonces obedecían a Pablo, y cuando Pablo enviaba a uno de sus súbditos, subordinados, tal vez como que no le ponía atención. ¿Será que en este tiempo ocurre eso? A veces hay momentos en que uno tiene que delegar. El pastor delega a diáconos, a diaconisas, el pastor delega ministros para tal oficio, y mucha gente no se sujetan a estas personas porque la tienen en poco, la tienen en poco, ¿sí? La tienen en poco. Pero es una orden del pastor, es una orden del pastor para hacer la obra que se tiene que hacer. En Daniel capítulo 4, 27 también nos habla algo sobre la tranquilidad, que es muy relativa, estábamos hablando a la paz, a la calma, a la sobriedad y todas estas cosas. En Daniel capítulo 4 nos habla de Nabucodonosor, del rey, de los sueños del rey Nabucodonosor. Nos habla de que Daniel interpreta el segundo sueño de Nabucodonosor. Y en el 4.27, ya cerrando esta parte de lo que es el sueño del rey, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Le dice Daniel al rey Nabucodonosor, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué pasaba, pastor? Pasaba era que Nabucodonosor venía trayendo sueños, y esos sueños lo incomodaban mucho a él, pero no había ningún poder humano que le interpretara los sueños. En Babilonia no había sabio que se presentara con la interpretación del sueño, y eso lo desesperaba más, porque eso le favorecía en cierta manera espanto. Estaba en cama, se imaginaba cosas, tenía visiones que turbaban su cabeza, y él llegó un momento en desesperarse, de tal manera que cita a los sabios, habla de los sabios de la Babilonia, ¿sí? Pero los sabios tienen que ver mucho con los magos, los astrólogos de la época, los caldeos, los adivinos, los brujos, los hechiceros, todo eso porque en ese tiempo era legal que una tribu, una ciudad, tuvieran todos esos, todo ese ejército allí de ministros prácticamente al servicio del rey. El rey se desespera, entra en zozobra, entra en miedo, se muestra de esa manera por la incomodidad de que nadie le podía interpretar el sueño. Entonces llama a su séquito, llama a magos, astrólogos, caldeos, adivinos, todo. Y él les dice el sueño, pero ellos no pudieron interpretar el sueño. Hasta que alguien recomienda a Daniel, ¿sí? A Daniel. Entonces Daniel era un hombre de Dios, un hombre de Dios. Dice que moraba en él el Espíritu de Dios.
Y Daniel no se va a, él no se va allí enseguida a decirle las cosas, sino que se toma un tiempo, siempre se toma un tiempo. Y cuando le da la interpretación, le da también paz al rey. Le dice, hombre, rey, mira que lo que yo te acabo de decir, si tú me sigues mi consejo, sí, tus pecados van a ser redimidos, tus iniquidades no van a ser recordadas por los oprimidos, el Señor te va a restaurar todo, te va, ¿verdad? Pero necesito que tú, cuando ya hagas todas estas cosas, que en tu vida haya mucha paz, haya mucha tranquilidad. Y fíjese que el pasaje siguiente de Daniel capítulo 4:28 nos habla sobre la humillación del rey Nabucodonosor y más adelante nos habla sobre la restauración. En cierta manera, en cierta manera, el rey Nabucodonosor, siendo un rey ajeno al pueblo de Dios, no era creyente, no era del pueblo, no era de la tribu, no era nada, termina alabando a Dios, termina glorificando al Rey del cielo, que es nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos, y él reconoce con su boca que sus obras son verdaderas, que sus caminos son justos, ¿sí? Y también reconoce el rey, que era un rey prepotente, altivo, orgulloso, dice, él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Por qué? Porque él mismo está dando testimonio de que era soberbio y que la única manera de encontrar una paz, una tranquilidad, era humillándose delante de Dios, reconociendo que nosotros no somos nada. Abraham le dice al Señor, mira, voy a hablar contigo, pero yo no soy ni polvo ni ceniza. Nosotros no somos ni polvo ni ceniza realmente. Nosotros nos esparcimos. Y aunque somos polvo y ceniza, nos esparcimos en algún momento. Y terminamos como la nada. Dice por allá el Salmo capítulo 1, que somos como el tamo, el tamo. Somos como la basura, la basurita. ¿Sí? Que se la lleva el viento. Dice en las cartas dice, creo que en Santiago nos habla también de que nosotros somos como la niebla, somos una neblina que se esparce. En un momento estamos acá y en un abrir y cerrar de ojos partimos de esta tierra. Partimos de esta tierra. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. En todas estas cosas tenemos que pedirle paz, tenemos que pedirle la tranquilidad. Dice la palabra del Señor, la paz os dejo. Es algo que de pronto se ha ejercitado durante siglos de siglos en, en el léxico del mundo. Esta palabra que el Señor nos dejó a nosotros en la carta de Juan, dice, la paz os dejo, la paz os doy. Pero realmente lo toman de esa manera, como algo ritual, como un cliché, como algo que día a día se va practicando de boca. Y recuerden que Isaías dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces lo hacemos de boca, pero no lo ejercitamos en el corazón. No lo ejercitamos en el corazón. Pero realmente el Evangelio de Juan 14:27, hablando de la tranquilidad también, que es sinonimia de la paz, el Señor dice en Juan 14:27, la paz os dejo. Dice la paz, primero dice la paz os dejo. Pero también dice, mi paz os doy. Entonces hay dos cosas importantes. Hay dos cosas que el Señor nos entrega a nosotros. Él nos entrega la paz, Él nos deja la paz, ¿sí? Nos deja. Hay dos verbos diferentes. Él nos deja la paz y la otra dice, Él nos da la de Él. O sea, nos deja la paz, pero la paz de Él nos la da a nosotros. Entonces, hay dos conceptos bastante importantes. La paz la deja, ¿eh? Y la paz de Él, mi paz, dice, os doy. Dejar es diferente a dar. Dar es regalar, dejar es como dejar allí en cuidado, dejar allí prestado, dejar allí guardado.
cuando hablamos de los términos en nuestro idioma de dejar, ¿sí? De guardar, de reposar. Pero el dar es un regalo, ya es dar. Él dice, mi paz os doy. Pero él dice, yo no os la doy como el mundo la da. Es que el mundo, hermano, mire todo el proceso que estamos viviendo nosotros a nivel internacional, porque ni siquiera es nacional, es a nivel internacional. Pero cuando todas estas cosas lleguen, algo lo contrario a la paz es la intranquilidad, desasosiego, desespero, bueno, cosas que a veces en la Biblia aparecen muchas figuras y muchas personas y muchos hombres de Dios que desearon morir porque se desesperaron. En el caso de Elías, Elías fue arrinconado en una cueva y él deseó morirse. Mejor me quiero morir, le dijo al Señor. Mátame. Y el Señor le dijo, no, es que te falta un camino, te falta un resto camino, te falta mucho camino, resto camino te falta. Entonces le dio de comer y de beber para que siguiera el camino. Jonás se desesperó también. Jonás tuvo un momento de intranquilidad porque el Señor lo estaba pasando por una prueba, pero era la prepotencia, era la altivez, el orgullo de no ceder delante de Dios. Jonás incumple y cuando él reconoce que tú eres misericordioso, yo sé que tú ibas a hacer esto porque me enviaste a mí a predicar 3 días, aguantar sol, hambre, agua, sed. Y ahora me dices que te arrepientes sobre ello y lo vas a destruir. Ahora dices que no lo vas a destruir. Pero él estaba enseñando de tal prepotencia que tenía Jonás. Y también Jonás llegó un momento en que se insoló. El Señor le envía una calabacera, un árbol de reposo, de tranquilidad. Y al día siguiente muere ese arbolito. Una calabacera muere y también se ofende. Y el Señor le dice, bueno, pero ¿por qué te vas a ofender con algo que tú no has hecho? Con algo que tú no hiciste. Y él desea morirse también. Entonces mátame. Desea morirse. Porque muchas veces cuando entramos en una desesperación de un proceso de enfermedad, hay momentos en que ya nosotros, pues, obviamente estamos pidiendo la misericordia del Señor y eso ha ganado tanta ventaja en que llega un momento, un momentico, en un abrir y cerrar de ojos, le decimos, Señor, entonces llévame, no aguanto. Job, ¿verdad? Job maldice el día en que nació. Aunque literalmente no dice que deseó morirse, pero nada más con maldecir el día en que nació, se sintió un desgraciado. Se sintió un desgraciado. ¿En qué momento nosotros hemos entrado en intranquilidad? Hemos perdido la paz y hemos deseado en algún momento. O le preguntamos, Señor, ¿por qué yo? 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 Bueno, de pronto el Señor va a preguntar o te va a decir, ¿y por qué no tú? ¿Por qué no tú? ¿Qué hay de especial en ti que yo no pueda hacer en ti y procesarte? Recuerden que Lázaro muere y las hermanas de Lázaro en Juan capítulo 11, hombre, se intranquilizaron. Ellas se ponen intranquilas, se desesperaron. Mandan la razón con un grupo de personas a donde estaba Jesús. Eso está por allá en Juan capítulo 10. Y cuando Jesús recibe la información de que su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús no corrió, él no corrió. Él no corre ya a sanar, aleluya. Él no corre a sanar a Lázaro. Era su amigo. Eran amiguísimos. Él era muy amigo de la familia. Pero él no corre a sanarlo. Él espera 2 días y Lázaro muere.
Y eso se formó un tremendo problema con las hermanas de Lázaro, que eran amigas de Jesús. Y entonces cuando él llega allá, él dice, él exclama allí una palabra. Él les manda a decir a ella, esta enfermedad, le manda a decir a ella antes de morir, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por ella, por ella. Y la palabra dice que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a su hermana María. Una cosa impresionante. ¿Cómo va a decirme a mí usted, pastor, que Jesús los amaba tanto a ellos en ese amor ágape, amor de Dios, entrañable, filos, quizás también, y que su mejor amigo estaba enfermo? Pero la palabra dice que cuando recibe la noticia, eso está por ahí en Juan 11:6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él no corrió, él no se intranquilizó. Y él decide entonces regresarse a Judea. Y los discípulos se impactaron, se desesperaron, se quedaron como atónitos, porque le dicen, Señor, pero es que ¿cómo vas a devolverte para Judea si allá te quieren apedrear, allá te quieren matar los judíos? Y otra vez vamos para allá. Y el Señor le responde con mucha sabiduría, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y en ese momento, cuando está hablando, él sintió, ¿quién no va a saber las cosas del Señor si no es el Espíritu Santo y el mismo Señor? Él detecta, hablando con los discípulos, le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, o sea, ya murió, mas voy para despertarle, ya murió. Y los discípulos confundidos le dicen, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto era de la muerte, y había muerto. Jesús había confesado de que Lázaro había muerto. Ellos de pronto no lo pensaron de esa manera, porque ellos pensaban era que hablaba de que estaban dormidos, o sea, de reposar del sueño. Y él les aclara, tácitamente le dice, mira, Lázaro ya murió. Y yo me alegro por ustedes que no hayan estado ahí, para que ustedes crean, vamos para él. Y entonces, siempre está la gente imprudente, ¿verdad? Hay gente que no sabe las cosas y son imprudentes. Repiten lo que otros dicen. Tomás, que era uno de los incrédulos, ¿sí? Tuvo que, como decimos popularmente, revolvió el avispero. Entonces vamos también nosotros para que muramos con él. Había un grupo de personas, habían discípulos y condiscípulos. Condiscípulos. Entonces, Tomás hace la invitación no a los discípulos como tal, no a los 12, sino a los condiscípulos. Había una cantidad de discípulos porque realmente Jesús no tuvo 12 discípulos, la palabra dice que tuvo muchos discípulos. Y él como que impulsa. Entonces vamos también nosotros para que muramos con él, algo así como que lo que es con él es conmigo. Y ellos lo hablaban eso por ignorancia, por la ignorancia. Sí, por necedad. Muchas veces hablamos en cosas de desesperación, cosas por necedad, por ignorancia. Entonces cuando llega Jesús, con esa calma, Jesús con esa paz, aleluya, Jesús con esa tranquilidad, ejemplo de tranquilidad Jesús, que estaba confrontando la misma muerte, la misma enfermedad de muerte de su mejor amigo, la desesperación, la intranquilidad de sus hermanas Marta y María, hermanas de Lázaro. Pero él iba tranquilo. Yo me imagino esa conversación, mire, a veces no necesitamos que alguien nos hable, alguien cercano a nosotros, alguien no necesita ser cristiano para que usted de pronto detecte de que llegue alguien y nada más la presencia le da paz. No necesita esa persona declarar una palabra porque nos hemos vuelto también, hermano,
nada más con la presencia de esa persona X o Y, que muchas veces no es cristiano. Yo tengo amigos que me gusta hablar con ellos porque me dan paz. No son cristianos. Me los encuentro por ahí y en ese momentico dan paz, ministran paz, tienen una paz interior. Y usted no puede dar de lo que no tiene. Por eso tenemos que manejar la paz interior, la tranquilidad, la sobriedad. Usted se lo encuentra y dice, me da paz. Porque es lo que usted ministra, dice la palabra, que usted lo que habla con la boca es lo que está dentro del corazón. Lo que está dentro del corazón. Aleluya. Mira, con esa, ya él estaba muerto. Dice que caminó 15 estadios. 15 estadios serían como algunos 10 kilómetros, me imagino, a pie. 10 kilómetros, póngale usted 10 kilómetros. 15 estadios, creo que menos. Oiga, caminó el Señor. Camina el Señor. Llega al hogar que está de duelo, de luto, con esa sobriedad, aleluya, con esa tranquilidad, con esa paz. Y ellos estaban desesperados. Dice, yo sé que lo que tú le pidas a Dios lo dará. Yo sé que está desesperada Marta. Explicamos hace como 15 días las situaciones de Marta, María y de Lázaro. Jesús le dijo, con esa tranquilidad, qué bonito, ¿verdad? Tu hermano resucitará. Y Marta desesperada le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que Marta obviamente conocía la escritura, conocía la ley de la resurrección. Pero Jesús le corrige, le dice, yo soy la resurrección, yo, resurrección. Y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire con tremenda tranquilidad. Explicábamos el sábado de ayuno, le invito a que vayan los sábados, que se tocan todos estos temas, pero esos temas se tocan muy precisos. No hablamos porque son cosas hablamos de eso, de la anastasis. Aquí la palabra resurrección, amado mío, resurrección, es la palabra anastasis. Le dice el Señor, yo soy la anastasis. ¿Y qué es la anastasis? Que yo tengo el poder, dice el Señor, de, aleluya, ponerlo de pie, de pararlo de nuevo, de que recobre su vida, de que recupere su vida. Yo tengo el poder para levantarlo. Y si miramos la situación de Lázaro, eran tan amigos, había un amor fraternal en Lázaro y sus hermanas, y principalmente en Jesús y Lázaro. Me imagino ese amor que lo levanta, porque Lázaro después muere. Pero muere para resucitar. O sea, muere físico, pero no va a la segunda muerte. Para de pronto los que no están de pronto alineados con esto, hay una primera muerte que es la muerte del cuerpo y hay una segunda muerte, que es una separación absoluta de Dios. Por eso es que el mundo, ahora mismo el mundo los que no están en Cristo, están separados de Dios, están muertos en delitos y pecados. No espiritual muerte, el alma, no espiritualmente, el alma. Que la gente dice, no, muertos espiritualmente, no, el alma. Tiene condena de muerte, porque el único que nos da vida, él dice, el que nos da vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El único que nos da vida es Cristo. Y es una condición que usted tiene que entender. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa cuando una persona muere con esas tres cosas?
es lo que estamos desarrollando nosotros. Lo levanta. Jesús levanta a Lázaro, pero lo levanta para que viva un tiempo acá y cuando muera, no muera más. Resurrección es no va a morir más. Aunque muera, dice, por eso le dice, aunque muera, vivirá. O sea, no va a morir más. Aunque muera, su cuerpo muera, porque Lázaro murió después, pero vivirá eternamente. No todos los que mueren van a vivir eternamente con Cristo. Ahora, es que lo dice Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Aleluya. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, hay dos cosas importantes. El vivir eternamente con Cristo y el morir eternamente. Y esto tiene que ver, este es un conjunto de cosas que usted debe entender. Debe entender con mucha paz, con mucha tranquilidad. No todo terminó en la cruz. Hay cosas que se fueron más allá. Y tengo un tema bastante importante que se llama Más allá de la cruz. ¿Qué pasó? Nos han acostumbrado, más que todo en los tiempos de Semana Santa, en las películas, ¿sí? Que Jesús llega, hace su ministerio, es azotado, lo llevan a la cruz y muere y ya, y resurrección y ya. Muestran una imagen resplandeciente, ya resucitó con las manos horadadas y ya, acaba la película. No, 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 no. No, no. La Biblia no. En la Biblia no es así. No, él dice que en la cruz. Y todo el mundo apunta en la cruz, en la cruz. En la cruz pasó todo. Pero él tenía que hacer otro proceso. Después de la cruz. Aleluya. Después de la cruz. Y yo creo que después de la cruz viene la parte más importante para nuestras almas. Porque si después de la cruz él no hacía eso, era en vano entonces la muerte de Cristo. Él resucita por algo. Por eso él expresa acá, hermano mío, tú que estás en aflicción, hermana mía, tú estás en aflicción por una enfermedad. Personas que están en aflicción por enfermedades terminales. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Jehová. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Número 1, 2. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles de enfermedades y ya prácticamente están muertas. Ya se dieron por muertas, se dieron por vencidas. Dice, no, vas a vivir. Tiene dos connotaciones. Vives más aquí en la tierra un poquito más y después morirá, pero para no morir más. Y todo aquel que vive con la esperanza, ¿verdad? Y cree en Él, no morirá eternamente. Entonces nos está hablando de una vida eterna y una muerte eterna. Ahora la pregunta es, dice el Señor en Juan 11:26, ¿crees esto? Mire, le pregunta a Marta y a María, pero el Señor está preguntando en esta mañana a los que están oyendo y a los que van a escuchar este audio a través del canal YouTube. ¿Crees esto? ¿Tú crees que Jesús es la resurrección? ¿Tú crees que es la vida? ¿Tú crees que es tu sanador? ¿Tú crees que aunque tengas o te sientas muerta, te sientes muerto, crees que el Señor te va a dar un poquito más de vida? Como hizo con Lázaro, lo llamó. De pronto Lázaro estaba perdido. De pronto Lázaro tenía que arreglar algunas cuentas aquí. No lo dejó en el lugar donde quizás fue Lázaro, lo sacó de allí y lo levantó para enviarlo a un mejor lugar. Porque todas estas personas murieron. El hijo de la viuda de Naín murió otra vez. La hija de Jairo, que fue resucitada, murió otra vez. Usted va a encontrar pasajes donde Jesús hace resurrección a mucha gente, resucita, pero mueren otra vez. Entonces la condición de muerte para esas personas no fueron para morir eternamente, porque murieron en la fe y con la fe en Cristo. Entonces, aunque murieron, van a vivir eternamente con Cristo. Es algo que nosotros tenemos que predicar en las calles.
para sacar del error a la gente, para sacar el error al mundo. Porque muchos dicen, vamos a gozarnos en esta vida, porque no hay otra vida. Mentira, sí la hay. Y la vida no comienza allá, comienza aquí con Cristo. Y de pronto yo le digo, bueno, está bien. A mí me han dicho, yo, bueno, está bien. No hay otra vida. Allá no hay otra vida. O de pronto tú dices que sí hay otra vida. Ya. Pero para mí, después de esta vida, no es que haya otra vida, sino sigue la vida con Cristo. Si usted se goza la vida con Cristo acá, si usted recibe a Cristo en su corazón, aquí, la vida con Cristo continúa. Aunque esté muerto el cuerpo, la vida con Cristo continúa. Y el mundo dice, voy a gozarme esta vida, voy a parrandearme esta vida, porque después de esta vida no hay otra. Bueno, eso lo dicen ellos. Pero para mí no es que haya otra, sino que la vida mía continúa. Si yo estoy en Cristo, si yo estoy en el camino, estoy en la verdad, en la vida, aunque esté cojo, dice la palabra en Hebreos, aunque lo cojo, esté cojo, ¿verdad? Pero lo importante es que no se salga del camino. ¿Y qué es la cojera, pastor? La cojera no es más sino los defectos de nosotros. No hay ninguno perfecto. Hermanos, no hay perfección, por mucho que un predicador, un profeta me predique perfección, ni él mismo es perfecto. Aleluya. Escuchaba en estos días a un apóstol muy centrado, el apóstol, muy centrado el apóstol. Escuchaba una prédica y decía algo que se me vino hace unos días en la cabeza y me confirma ahí el Señor a través del apóstol, donde dice que nosotros, por muy cristianos que seamos y evangélicos, vamos a morir con pecado. Vamos a morir en pecado. Nadie va a morir limpiecito. Así que sáquese esa idea de que el que le predica a usted que está en pecado, que se va y mandan a la gente al infierno, sabiendo que el infierno es un lugar pasajero. Y he estado estudiando sobre eso en estos días. Le tengo noticias ya para cerrar. Que quiero desarrollar esto, un ayuno de sábado también allí, donde Satanás no está en el infierno. Satanás no está en el infierno. Ustedes lo dibujan allí con cachitos, con colmillos, con trinche, con cola, quemándose en el infierno o saliendo. No está ahí. Ni siquiera él inauguró eso. A veces predican cosas para desesperar a la gente. Hermano, lo que está escrito y punto. No vamos a pelear contra eso. No vamos a pelear contra eso. Pero perfección, muertes en perfección, no las hay. Pastor, ¿y entonces cómo vamos a hacer para salvarnos? La misericordia del Señor, la fe mía y la misericordia del Señor. La fe mía en Cristo. Porque Él dice, yo no dejo caer mi palabra, ¿verdad? Y todo lo que siembro en ti, hermano, hermana, lo que está sembrando en ti, dice que esa palabra, dice el Señor, esa palabra no regresará a Él vacía, sino que hará todo lo que Él quiere. Y para todo lo que Él lo hizo, lo ordenó, hará todo. ¿Qué tenemos que tener nosotros en este tiempo? Hombre, no tener la actitud de Marta ni María, porque María fue contagiada por la desesperación de su hermana Marta. Marta primero le dice, es que si hubieses estado acá, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Después cuando María lo va a recibir, María, la adoradora, va a recibir. Ella se queda en casa, pero cuando lo ve le dice, si hubieses estado acá, dice María, ya había sido contagiada de esa mala influencia. Porque hay gente, la amargura contagia. La desesperación contagia, hermano. Si usted se deja contagiar. Ahora, usted puede navegar en la amargura. Todos pueden estar amargados en la casa, pero usted está en Cristo, está en paz, tranquilidad, sobriedad. A usted no le va a llegar. Porque usted tiene otra meta, tiene otro pensamiento. Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de paz en nosotros y no pensamientos de mal. Usted es el que tiene que reflejar paz, usted tiene que ministrar paz sin decir una palabra. Que la gente quiere hablar con usted, que la gente, aleluya.
quiere consultar, atenderla a usted, hermanita. Visíteme, hermanita. Hija, visítame. Mamá, visítame. Porque usted siente paz. Un amigo, hombre, visítame. Porque usted siente paz. Y es lo que ministra, lo que está por dentro de las personas, es lo que ministra, lo que está dentro, dice la palabra, lo que está dentro, es lo que ministra realmente. Alabado y bendito es el nombre de el Señor. Aleluya.